Muy buenos días y muchísimas gracias, Sergio. Como comentas, mi nombre es Juan Carlos Casillas. Yo soy gerente de ventas para Stulz México. Tengo 5 años en la compañía y bueno, desde mi inicio he estado presente en la parte comercial, que bueno, conlleva pues no nada más la parte de venta, especificaciones, soporte, capacitaciones. Y bueno, yo también agradezco al equipo de Digital Vision, puntualmente a Sergio y a todo su equipo atrás de él, para organizar este tipo de eventos que cada año son recurrentes y poder acercar un poco de nuestra tecnología, un poco de las soluciones que tenemos en el mercado para la parte de centros de datos. Como comentaba, al final vamos a dejar un espacio para preguntas. Igual está el chat ahí abierto por si quieren ir anotando sus preguntas. Y bueno, preguntas, comentarios, argumentos, experiencias, pues todo es válido en el foro. Así como nosotros, tanto digital, pues el acercamiento es no nada más en la parte comercial, sino también para asesorar, compartir información hacia todos nuestros clientes. Bueno, como saben, la marca es una marca especialista en aire acondicionado para centros de datos. También para misión crítica, que son todas estas operaciones en donde la climatización pues toma un papel importante para evitar afectaciones o consecuencias, principalmente en los centros de datos, pero bueno, cualquier proceso que requiere una climatización continua y crítica, pues las soluciones que tiene Stulz pues son para ello, ¿no? Fuera de eso, pues no nos dedicamos prácticamente a ningún otro tipo de climatización ni refrigeración, pero sí todo lo que es misión crítica. El tema de hoy es pues, platicar un poquito de la importancia de estos aires en los data centers. Cada día y con el aumento de la digitalización, pues vamos tomando mucha más relevancia en el sector. No es que antes no la tuviéramos, sin embargo ahora el acceso a la información o el saber dónde se hace ese procesamiento de datos, pues cada vez es más conocido y se hace más popular este tipo de productos, ¿no? Entonces vamos a platicar un par de puntos en donde el aire acondicionado es clave desde su selección hasta su implementación. Y bueno, al final daremos ahí, les insisto, un par de minutos para preguntas, pero puede ser mucho más que una pregunta, ¿no? Argumentos, comentarios, todo es válido en el foro. Regalen un segundo. Listo. Pues bueno, como les platicaba, cada día los mercados, los sectores, las operaciones industriales, corporativas, pymes, bueno, hasta a lo mejor la parte residencial, pues toma en cuenta la parte de la climatización. Considerar una climatización adecuada dependiendo cada uno de los procesos, pues es clave, ¿no? Ahora en la parte de centros de datos, pues desde salas muy pequeñas hasta los grandes centros de datos que se están construyendo en el país y en el mundo, pues esta especialidad toma mucha relevancia. Aparte de que son inversiones muy altas, pues todo el diseño, la selección de un correcto producto para una larga vida útil, pues es muy importante. Estas soluciones bien dimensionadas y con su correcto mantenimiento, pues tienen una vida útil de más de 15 años. En debido caso, considerando la renovación de tecnología, pero es un producto de larga vida útil, ¿no? No es como los servidores que duran 3, 4 años o algunas otras especialidades. Por eso el inicio de su selección, pues es muy clave. Y para ello, pues existen, perdón, muchísimos factores para poderle llegar a algún producto que cubra las necesidades. No hay productos malos, no hay productos buenos. Cada producto, cada solución, pues debe estar acorde a las necesidades que cada uno de los clientes y cada uno de los centros de datos, pues tenga en el sitio. Aquí entra un tema muy importante, que es la estandarización, el acceso a la información. Como les platicaba, todavía hace unos años, pues el hablar de climas era un poquito complejo, había gente muy especializada en el mercado, no se tenía acceso a información clave a través de la red.
era un poquito complicado. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, es mucho más sencillo y bueno, empresas como Digital Vision ponen a la mano acceder a la información para que en conjunto con nosotros se pueda hacer una selección de equipo, ¿no? Dependiendo del tamaño del centro de datos, pues viene la complejidad para poder implementarlo. Pero hay algunos criterios iniciales para poder ir pensando en este tipo de implementaciones. Primero, necesitamos conocer las necesidades del cliente. Como les platico, cada centro de datos tiene sus distintas características. Puede ser muy chico, puede ser muy grande, puede ser muy crítico, puede ser menos crítico. Poniendo ejemplos, no es, la criticidad de un data center de un hotel pues es muy distinta a la de un banco, ¿no? Si un banco se cae por aire, por UPS, por distintas razones, pues hay muchísimos problemas financieros para los bancos. Pero el data center de un hotel seguramente se puede caer un par de minutos y la afectación no va a ser tan grande, ¿no? Entonces, eso también son puntos que hay que analizar y que cada uno de los centros de datos pues, va a tener distintas características. Otro punto importante, costo-beneficio. Siempre, digo, hoy en día es muy difícil que alguien no compre algo sin pensar en los beneficios, ¿no? Y más si es una inversión alta. Y ustedes también cuando van a hacer una inversión alta en un carro, en una casa, pues buscan beneficios adicionales a esa inversión, ¿no? Garantías, tiempo de vida, uso, alguna bonificación, puntos que ahora está muy de moda, ¿no? Puntos para otras compras. Entonces, en el área pasa lo mismo. Al planear una inversión de este tipo, se tiene que pensar en qué beneficios podremos tener. Uno de los principales y en donde Stulce es fuerte es el beneficio energético. Nosotros o este tipo de productos, como son sistemas mecánicos, consumen mucha energía. Entonces, durante la vida útil que estábamos platicando, que son 15 años, va a estar consumiendo energía eléctrica hacia su centro de datos. Y el verificar ese beneficio, entre menos sea, cuánto puedo ahorrar, cuánto voy a consumir, pues se vuelve también un punto clave en la parte de selección, que a veces pasa desapercibido. Se tienen las prisas, se tiene el tiempo encima y no se logra buscar ese tipo de beneficios al momento de la selección. El dimensionamiento, como les platicaba, identificar bien la demanda, la importancia del sistema de enfriamiento, la ubicación, no es lo mismo un data center en zona costera que en el centro, que en el norte, que en zona muy fría. Entonces, eso también es importante al momento de ir seleccionando un equipo y que va a tomar relevancia para su data center, ¿no? Bueno, el conocimiento, la innovación, es también un punto importante, ir a la vanguardia. Y como les decía, hoy en día, nosotros como fabricantes, el poder acceder a cada uno de los proyectos, pues es mucho más sencillo a través de compañías como Digital Vision, que accede y acerca la información al usuario. Pueden seleccionar equipos de una manera muy sencilla. Hay mucho tema de capacitación, asesoramiento técnico. Y es importante, pues, o responsabilidad de nosotros como fábrica, pues, proporcionar las nuevas tecnologías, ¿no? En el tema de climatización. Como todo va avanzando, ahora los equipos son mucho más pequeños, con tecnologías en componentes mucho más agresivas, de menos consumo eléctrico. Y pues bueno, sigue avanzando el tema tecnológico para poder evitar los puntos más importantes, que es el consumo energético, y todo va inclinado, como saben, también a la huella de carbono, a tratar de tener equipos eficientes y amigables pues al medio ambiente, ¿no? Y por último, la disponibilidad operativa y certificaciones. También es importante que al momento de pensar en el equipo se tenga conocimiento de la disponibilidad, saber qué sucede si mi data center se cae, qué tan disponible es mi equipo en temas de mantenimiento, en caídas, y si fuera el caso, pues revisar también el tema de certificaciones. Si conviene certificar los data centers, si es algo que hace sentido con las políticas de sus compañías o el servicio que estén dando en ese centro de datos. Entonces, todo esto, al momento de poder analizarlo, pues se van generando estándares para poder hacer configuraciones ad hoc a su data center. Todo esto nos va a llevar al análisis más importante, que es la parte de costos en función de la operación de su centro de datos. Y que toma, reitero, ya mucha relevancia pensando en el tema principal,
porque aparte de de los temas mecánicos y de ingeniería, el aire acondicionado toma mucha importancia en el centro de datos porque es uno de los componentes o especialidades de mayor inversión. Digo, si vemos una topología estándar, pues va a haber gabinetes, va a haber energía, UPS, plantas, va a haber servidores, la infraestructura o la obra civil, pero dentro de todo lo que es el soporte técnico, la infraestructura, quitando un poquito la parte de los equipos activos, servidores, etcétera, pero de todo lo demás, el aire acondicionado representa aproximadamente el 45% de la inversión de un centro de datos en temas de dinero, ¿no? Tú vas a pagar del total de tu centro de datos, el 40% se ven en el cooling. Entonces, reitero, no es una inversión sencilla y por eso es de suma importancia tanto para temas técnicos como financieros. Aquí les pongo un ejemplo de dos sectores que existen hoy en día en el mercado, lo que son los data center propios o tradicionales, en donde las compañías tienen sus propias salas. Tú eres una pyme, una empresa mediana, grande, y tú tienes tu punto de conexión, tu punto de procesamiento para ti mismo. Y tú eres dueño de tu infraestructura, eres dueño de tu operatividad, de tu disponibilidad. Y también existe otro sector, que es el que renta espacios blancos para alojar a otros clientes o alojar la información y el procesamiento de otros clientes. Que, bueno, se le conoce como colocation, como hosting, que son estas empresas que se dedican a rentar espacios para demás. Digo, te evitan que tú seas dueño de tu propia infraestructura, pero te garantizan la disponibilidad de tu servicio. Entonces, hablando de estos dos distintos tipos de modelo de negocio, yo les quiero mostrar que los porcentajes de inversión de cada uno de ellos. Estas compañías que se dedican a rentar espacio blanco y que garantizan servicios, pues invierten muchísimo dinero en infraestructura y tiempo en la planeación al reconocer la importancia de los componentes, y en este caso, pues del HVAC. Se requiere muchísimo análisis para las empresas que hacen colocation en dimensionar un equipo, el conocer tecnologías, tiempo de vida, en certificar el data center, porque solo así pueden tener y asegurar el servicio que van a proporcionar. Mientras que en la parte de la operación propia, depende mucho del tipo de empresa, depende mucho del tipo de, de asesoramiento técnico, hasta dónde podemos llegar. Digo, existen casos en donde no se conoce y pues se tiene una infraestructura sumamente sencilla que pone en riesgo la operación, o casos en donde se tiene asesoramiento y reconocimiento de la operación propia y también se puede hacer una muy buena inversión. Entonces, lo importante es analizar la inversión, aunque sí es alta, y es el promedio de los porcentajes que les platico, puede ser muy eficiente si se le dedica tiempo a planearla y a conocer pues, las distintas ofertas que existen en el mercado. Aquí ya tenemos una pregunta. Ah, no. Es aquí el equipo de digital. Bueno, como comentan, todas las preguntas podemos estar aquí en el chat o al final vamos a dar un pequeño espacio. Bueno, regresando al tema de la importancia del aire, platicábamos ahorita el tema de la inversión, pero ya invertido o ya implementado, existe otro punto que hace mucha relevancia de los aires en el centro de datos. Es uno de los equipos que en la vida útil del site o del data center va a tener muchos gastos ahora de OPEX, no nada más, ya hablábamos que es la inversión de las más grandes de CAPEX, pero en la parte operativa, ya cuando está implementado y todos los gastos de mantenimiento, también va a ser muy relevante los gastos de operación de mantenimiento que van a tener estos productos. Los sistemas son mecánicos y requieren mantenimiento. Hoy en día no existe todavía tecnología de productos que sean libres de mantenimiento en refrigeración, en climatización para centros de datos. Podrá haber rutinas, podrá haber consejos, etcétera, que ha mejorado, pero aún son equipos que requieren servicio. Entonces, eso también es importante. Tú estás vas a implementar un sistema
y tienes que pensar en cómo va a ser ese mantenimiento, quién lo va a proporcionar, cada cuándo, durante cuánto tiempo, cómo va a cambiar ese servicio durante la vida útil de la máquina y cuánto me va a costar, ¿no? Por ejemplo, los costos de funcionamiento, operación y mantenimiento suelen ser de 3 a 8 veces más que los costos iniciales de inversión, si no dimensionas bien tu equipo de aire acondicionado. Eso es muy importante. Si no hacemos un correcto dimensionamiento en capacidad, en operación, en selección de equipo, puede hacer que a futuro nos cueste más mantener la máquina porque está fallando, porque hay que meterle mucho servicio, porque no cumplió técnicamente con las características del site, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede cambiar si se analiza también desde un inicio porque toma mucha relevancia para el data center, ¿no? Se hace una inversión bastante grande al inicio, se implementa y el data center empieza a funcionar, que como saben son sitios 24/7, 365, y el cooling ahí también va a representar una parte importante en mano de obra, en servicio, en rutinas, durante muchísimo tiempo. Entonces, esto es lo que nos lleva a lo que les platicaba. Si a nivel financiero realizamos, seleccionamos y configuramos una opción útil para tu sitio y de un sistema eficiente, podemos tener sistemas con bajo costo de operación, aunque la inversión inicial sea un poquito más alta. Y tener un equilibrio en lo que es el CAPEX versus el OPEX, ¿no? No es sano que tengas un CAPEX, una inversión muy alta, y que tu operación sea muy baja, seguramente vas a tener problemas. Y lo mismo al revés. Si invertiste muy poquito, pero tu operación o tus gastos de OPEX van a ser muy altos, pues también hubo un tema que va a tener relevancia en el data center. Como les platico, el data center trabaja 24/7, 365, y adicional, también consume mucha energía dentro del data center. Va a ser uno de los principales componentes de consumo de energía, alrededor del 35-40% del consumo del centro de datos es del cooling. Entonces, ya vimos que es de los que más se le invierte y del que más consume energía eléctrica. Y por eso toma mucha relevancia en el data center y para ello se tiene que prever. Un análisis muy finito y complicado, porque es un análisis complejo de realizar, es la evolución del data center en el tiempo, ¿no? En muchos casos se inicia con una configuración, una topología en carga, en cierta cantidad de gabinetes, cierta cantidad de procesamiento, pero como va pasando el tiempo, a los 5, a los 6 años, el data center va cambiando. O se hace más grande, o se hace más pequeño, o llega tecnología distinta, o lo tienen que migrar. Entonces, prevenir eso es muy complejo. Digo, para nosotros como proveedores y asesores es complicado, pero sabemos que también para los clientes es complejo, ¿no? Existen siempre áreas de TI, la operación de las compañías también va cambiando en función del mercado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Con todo lo que ha sucedido de la pandemia, el sector farmacéutico pues tenía un ancho de banda, sucede la pandemia, desgraciadamente, y todo su mercado, su cantidad de trabajo, su proceso cambió. Muchísimas más operaciones, muchísimo más trabajo, se abrió el mercado, todo eso lo llevan a muchísima más cantidad de información, muchísimo más procesamiento y a modificar su infraestructura. Si ellos, dando ejemplos al aire, Pfizer, si tenía pensado que su data center tenía unas características, seguramente tuvo que cambiar ahorita con todo lo sucedido, porque tuvieron que meter mucha más infraestructura y eso pues afecta a lo que ya tenían planeado, ¿no? Entonces, digo, mitigar eso es un poquito complicado, pero bueno, tratar de prevenirlo lo mejor posible es lo que ayuda mucho en las configuraciones, ¿no? Como saben, muchas veces se sobreestima capacidad, se trata de dejar espacios. Entre más espacio existe en un centro de datos, es muchísimo mejor manipularlo, modificarlo, adecuarlo a cuando son sitios muy, muy pequeños. La primera recomendación siempre es tratemos de que el data center tenga el espacio suficiente para bien o para mal, pero que mientras se tenga, pues se puede manipular. Entonces, ya platicábamos la parte técnica y financiera, ahí toma mucha importancia el aire acondicionado por ser
el de mayor inversión a nivel de componentes y el de mayor consumo energético. Y nos lleva a un análisis muy claro de lo que sería el CAPEX versus el OPEX. Otro tema importante es la parte de la carga térmica. El aire acondicionado está en función de la cantidad de calor que vamos a disipar. Y hablando de calor, pues es todo este calor que emiten los servidores y equipos activos para hacer el procesamiento que se tenga que realizar. Podemos tener cargas térmicas desde 3 kilowatts hasta más de 500 kilowatts, dependiendo la operación. Reitero, regresando al tema del banco y el hotel, la cantidad de procesamiento que tiene un banco es muchísima versus lo que pueda procesar alguna cadena hotelera. Pero algo importante para el aire y por ende para el data center es conocerla. Si conocemos nosotros la carga térmica, podemos hacer un correcto dimensionamiento y por ende nuestro data center tendrá la climatización correcta. Y para ello también requerimos apoyo del usuario final, principalmente de las áreas de tecnologías de la información, que muchas veces son los dueños de los servidores. Y esto nos lleva a hacer un cálculo muy sencillo. No es lo mismo un aire acondicionado para 500 kilowatts, ni el mismo sistema de enfriamiento, que para soluciones más pequeñas, ¿no? Ahí se derivan dos conceptos, que es lo que es un data center, un centro de datos tal cual, o lo que va a ser un site o una pequeña sala de cómputo. Y pues, ¿qué lo define el tamaño, no? Datos promedio para cálculos, pues arriba de los 20, 25 kilowatts, pues ya podríamos estar hablando que es un centro de datos que tiene ya ciertas características. Abajo de 25, 20, 15, 10 kilowatts, pues estaríamos platicando a lo mejor de un site. Y pues bueno, también la selección del enfriamiento pues va a ir en función de ello, ¿no? No es lo mismo el equipo para un gran data center que para alguna sala de cómputo, un IDF, un MDF, que ya son puntos muy característicos de procesamiento. Y el otro punto importante es conocer la carga térmica en el data center como en los racks. Cada rack, cada gabinete, pues va a manejar un nivel de carga. Y no va a ser el mismo en todos, ¿no? Pero si logramos conocerlo gracias al apoyo, al acercamiento y al asesoramiento, pues eso nos va a volver mucho más eficientes a la hora de seleccionar un equipo. Como les platicaba, aquí se deriva un concepto que es la alta densidad, dependiendo también de la operación de cada una de las compañías. No es lo mismo gabinetes o racks con switches, almacenamiento, que seguramente el calor que van a generar va a ser bajo, a algún procesamiento analítico de video que van a generar muchísimo más calor en la sala, mucho más consumo energético y por ende pues nos lleva a tener un dimensionamiento complejo. Como ven ahí les pongo un par de escalas, podemos tener distintos tamaños de calor, pero arriba de 5 kilowatts, un gabinete arriba de 5 kilowatts ya debe de ser tratado de manera distinta. Ya son gabinetes muy complejos y pues bueno, para darles ejemplos, podemos tener en 4 gabinetes 15 kilowatts, 12 kilowatts, teniendo 3 kilowatts por gabinete, pero hay algunos escenarios en donde en un solo gabinete podemos tener 15 kilowatts de calor. ¿Quién lo define? La operación, ¿no? Por ejemplo, las televisoras tienen siempre mucha alta densidad, las universidades, pero bueno, temas de retail, hoteles, pues son densidades más bajas. Pero eso es muy importante a la hora de climatizar. En un cuarto de 2 gabinetes de alta densidad, pues va a ser muy distinto a un cuarto de 6, 7 gabinetes, pero con la misma carga de calor. Los espacios van a cambiar. Y por eso es importante también el equipo o las soluciones, dependiendo del calor, generan un flujo de aire para poder disiparlo y una carga térmica, una cantidad de carga frigorífica para poder absorber el calor y mandarlo al exterior, que es su función principal, ¿no? Los equipos no desaparecen el calor, simplemente lo absorben, lo sacan de la sala y se lo llevan al exterior. Y pues bueno, la parte de características del sitio son muy importantes. El aire acondicionado dentro de los data centers también es un punto de análisis dónde va a ser colocado.
el por qué va a ser colocado ahí y qué beneficios o contras va a proporcionar. También depende mucho de la conectividad, también depende mucho de la operación y bases de las compañías, ¿no? Les voy a poner, hay muchas empresas americanas que pues, es mucho más sencillo para el personal estar en el norte y por ende requieren su infraestructura en el norte, ¿no? Como algunas empresas que se conectan a través de los cables submarinos para generar conectividad y pues les conviene estar en costa. Pero a la hora de seleccionar una ubicación, pues el aire también es importante, ¿no? El aire acondicionado tiene mucha relación con el medio ambiente. Como les platico, absorbe calor de los servidores, lo manda al exterior, pero interactúa con el exterior. No es lo mismo colocar un equipo en Toluca, que es frío y que podemos tener ventajas, a colocarlo en Cancún, que existen data centers en Cancún, en Veracruz, en Manzanillo, y que ahí necesitamos tener otras condiciones y el sitio necesita presentar otras características. Por ejemplo, todo lo que es costa, hay muchos problemas de salinidad en los equipos, se requieren soluciones que puedan trabajar bajo zonas muy salinas y que van a impactar en tu centro de datos, ¿no? Y que el aire tiene que decir, oigan, necesitamos este equipamiento con protección salina, pisos apóxicos, controlar la humedad a nivel de quitarla de los sites. En las zonas costeras hay mucha humedad, entonces también se requiere que el equipo vaya con ese tipo de accesorios y características para controlar la humedad, pero en función de quitarla, no de aumentar. Y pues pasa todo lo contrario en temas desérticas, donde los ambientes son muy secos y tenemos que presentar características importantes. Aquí les pongo un par de puntos. Reitero, la ubicación geográfica para el data center y para el aire es de suma importancia. ¿Dónde va a estar colocado? En función de eso, definimos una solución de clima que pueda ser adaptada a ese aire. Para la parte de mantenimiento e instalación, lo mismo. Data center muy lejanos, pues va a ser más complicado tener acceso al equipo de aire acondicionado. Por ejemplo, aquí sucede mucho en las minas. Pues, hay operaciones de data center en minas que están en las sierras y que prácticamente no hay nada más que la mina y se requiere eso analizar, el por qué vamos a poner ahí el punto de conexión y procesamiento. Sí, para la parte de implementación y operación, pues va a ser complicado, ¿no? Esto nos lleva a tener también lo que les platicaba, la proyección física de crecimiento del data center, de crecimiento o de crecimiento, porque también sucede que crece el data center, inicia muy grande y como pasa el tiempo, va bajando de capacidad, reitero, en función de la operación de cada una de las compañías. Bueno, las configuraciones típicas de diseño, que aquí pues algunas de ustedes si son empresas dedicadas a la parte de data center ya conocen, pues dimensionar un centro de datos lleva toda la parte de energía, infraestructura, conectividad, cableado, obra civil, es muy importante la obra civil y también es algo clave para el aire acondicionado. Todo eso nos tiene que arrojar, o uno de los primeros análisis es la mejor ubicación para nuestro centro de datos, que va a estar ligada a la mejor solución de aire acondicionado de precisión. Y pues bueno, algo muy importante también para el centro de datos es cómo lo vas a enfriar, ¿no? Al día de hoy les platico yo de manera general las soluciones e importancias, pero también es claro que el data center, el cómo esté, dictamina qué sistema de enfriamiento podemos utilizar, ¿no? Aquí les pongo algunos que se manejan, los sistemas tradicionales en expansión directa, enfriado por aire, sistemas de agua helada, sistemas de agua por expansión, sistemas redundantes, algunos sistemas de free cooling que aprovechan temperaturas externas, etcétera, etcétera. Pero el aire acondicionado, retomando el inicio de la inversión y el consumo energético, pues tiene que ser analizado en cómo vamos a enfriar ese centro de datos en función de dónde esté y qué nos convenga más para ahorrar energía y hacer una inversión inteligente. Entonces, poniendo ejemplos, pues todos los sistemas de free cooling, pues seguramente los vamos a buscar en zonas donde las temperaturas sean adecuadas. Sistemas donde escasea el agua, pues seguramente no nos conviene usar sistemas de agua helada. Sistemas en donde en las zonas costeras existe pues abundancia en agua, pues a lo mejor nos conviene utilizar sistemas de agua helada.
pero pues al final es importante el cómo vamos a enfriar, bajo qué principio, porque eso nos va a llevar a hacer una correcta selección y pues una correcta inversión de capital. Bueno, hay aquí algunas aplicaciones, como les decía, ahí tenemos equipos perimetrales, techo, fila, paquetes, split, y bueno, todo esto está en función de lo que dicta el data center para poder adecuarnos a temas principalmente de espacio, inversión, ubicación y características. Sin embargo, sí, o un punto importante también para el data center en el aire es el espacio. Como les decía, entre más espacios tengamos, pues muchísimo mejor. Pero luego eso no es viable, ya se le asigna un área al data center y tenemos que jugar con espacio. Entonces, también el aire acondicionado va a ser las soluciones que más espacio requieran en el data center. Por eso es que también toma mucha importancia. Tenemos que tener un espacio físico disponible y un espacio físico al exterior también disponible. Ya sé que conectemos chillers, condensadoras, torres de enfriamiento, pero debe haber un espacio tanto afuera como adentro. Y ese espacio pues va a limitar la cantidad de área para procesar datos, que es al final del día el objetivo. Y bueno, para ello existen distintas soluciones que nos ayudan a ahorrar espacio y poder minimizar un poquito este impacto, que también es claro, ¿no? Siempre o en el 80% de los casos, los espacios en un data center son un problema y el cooling pues lo es, ¿no? Y a veces ahorrar 20 centímetros en un equipo tiene muchísimo valor, ya que son 20 centímetros en un gabinete, pero son 20 centímetros proyectado a un área para dar mantenimiento, para pasar, para posterior poner un gabinete adicional. Entonces, el espacio y qué aplicación tú coloques, pues es muy clave, ¿no? Por ejemplo, las soluciones techo, los paquetes, las mochilas, pues son soluciones al exterior que ayudan para solucionar. Los SynRope te ayudan al perímetro para ahorrar espacio, aunque te ocupan un espacio en pasillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, el espacio del aire dentro del data center. Y pues bueno, haciendo un poquito de checklist para revisar el tema de los puntos más importantes del cooling en las salas. Como les había platicado, las ubicaciones son claves y eso nos lleva a un punto también muy interesante que se menciona aquí, el ubicarlo en función de tu operatividad y tu necesidad, también nos lleva a tener las regulaciones locales, ¿no? No es, a veces lo quieres poner en una zona donde no hay ni energía por parte de las empresas que suministran energía y pues toca hacer contratos y toca modificar la infraestructura ya de la región para conseguir el data center, no hablando ya de más de 1 mega de energía, pero la ubicación del data center va a ser muy relevante, la ubicación al aire seleccionado para el mismo data center. Bueno, como les decía, la disponibilidad de la carga térmica y escalabilidad, hasta dónde vamos a escalar el data center, qué acceso a la información de carga tenemos, que nos va a llevar a una correcta selección. Nivel de seguridad, también el nivel de seguridad es muy importante. Esto hablando en función de disponibilidad, ¿no? Tú puedes colocar un equipo funcionando, pero si no hay mantenimiento, cualquier marca está exenta a fallas eléctricas, temblores, distintas situaciones, y para ello también hay siempre que prevenir, pues tener respaldos, ¿no? De ahí nacen, y lo podrán ver en las certificadoras, pero nacen todo lo que son las redundancias o los niveles de redundancia con tener 2 máquinas por si una falla, tener un N+1, 2N, etcétera, etcétera, para garantizar la disponibilidad de tu centro de datos. Que también va a estar en función de lo que les platicaba al principio, la criticidad. Si en realidad es muy crítico tu data center, vas a querer tener N número de máquinas para que en cuanto falle la que sea, tengas otra. Pero si no es tan crítico, pues a lo mejor puedes jugar un poquito con los tiempos. Y pues bueno, principalmente, como les decía, la importancia más grande del aire acondicionado en un data center es el CAPEX y el OPEX. Hacer inversiones inteligentes en función de tu necesidad y que sea operativamente eficiente el equipo de aire acondicionado por todos los gastos de OPEX, el mantenimiento que van a existir. Y que no podemos dejar desapercibido porque van a causar problemas en el equipo. Y pues bueno, al final, filosofía, como les decía, cómo vamos a enfriar, con agua, con gas, la topología del centro de datos, pasillo frío, caliente,
si usar sistemas centralizados, descentralizados, contenciones de pasillo. Eso ya nos lleva un poquito más del diseño, pero muchas veces se diseña en función del cooling. Y ahí es donde volvemos al tema inicial, otra importancia del aire. Tú a veces decides tener enfriamiento en filas o enfriamiento perimetral que te va a tener que llevar a pasillos de servicio, pero en función de eso ya te cambia tu obra civil, tu infraestructura. A lo mejor los cuartos van a ser más grandes, no van a ser tan cuadrados, van a ser más rectangulares. Entonces, dependiendo del cooling, la obra civil también se ve afectada, porque tienes que considerar los espacios y toma muchísima más relevancia que un par de soluciones más, de algunas de aplicaciones del centro de datos menos importantes en temas de espacio. Y pues bueno, conclusiones. Por demás decirles que el cooling es sumamente importante en el centro de datos. Reitero, en temas de inversión y consumo de energía. Y cómo podemos hacer todo esto sumamente eficiente, planeando, ¿no? Planear el tiempo entre el diseño y la implementación es clave. Si tú diseñas en tiempo correctamente y tratas de analizar todos los factores posibles e implementas en un periodo adecuado, seguramente vas a tener un gran data center. El conocimiento de asesoría tecnológica, digo, nadie es experto en todo y el data center tiene muchas divisiones. Entonces es importante acercarte a la gente que conoce cada una de las especialidades. Y digo, es difícil que alguien se especialice en todo y sea experto. Por ello es clave que mucha gente que implementa, que tiene que llevar tanto el cooling como la energía, como la conectividad, pues se asesore y que se conozca la oferta que existe al día de hoy en el mercado en temas de precio, tiempos de entrega, servicio, ¿no? Principalmente. Definiciones correctas del CAPEX y OPEX, esto también es importante. Muchas veces uno quiere invertir